En los registros que la doctora Elizabeth Kubler-Ross recopiló durante su investigación sobre fenómenos premonitorios en el Hospital General de Asturias en septiembre de 1979, uno de los casos más extraordinarios comenzó con el grito de una mujer que despertó a las 3:47 de la madrugada, sabiendo, con una certeza que no podía explicar, que su hijo iba a morir aquel día si subía al barco pesquero donde trabajaba. Carmen Suárez Valdés, de 53 años, vecina del pueblo costero de Cudillero, había experimentado lo que los investigadores de fenómenos paranormales denominan conocimiento precognitivo espontáneo, la súbita e inexplicable certeza de un evento futuro, acompañada de una angustia física tan intensa que resulta imposible de ignorar. Lo vi todo, declararía Carmen horas después al párroco del pueblo, temblando todavía por la experiencia. Vi el barco hundiéndose, vi a mi Ramón en el agua, luchando por respirar. Vi su cara cuando dejó de luchar. Y supe, con la misma certeza con que sé mi nombre, que si él subía a ese barco hoy, no volvería a verlo vivo. Lo que Carmen no podía saber, lo que ningún ser humano podía saber aquella madrugada de septiembre, era que a las 14:23 de aquella misma tarde, el pesquero Virgen del Carmen sufriría una vía de agua catastrófica a 12 millas de la costa, hundiéndose en menos de 4 minutos y llevándose consigo a 5 de los 8 tripulantes. Ramón Suárez, de 28 años, no estaba entre los fallecidos, porque su madre, desafiando la lógica, la razón y las burlas de medio pueblo, lo había encerrado en el sótano de su casa aquella mañana, negándose a dejarlo salir hasta que el barco hubiera zarpado sin él. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que dedicó una parte significativa de su carrera a investigar experiencias que desafiaban la comprensión científica convencional, documentó el caso de Carmen Suárez como uno de los ejemplos más extraordinarios de advertencia intuitiva verificada de su extensa colección. Capítulo 1. Origen del caso. Cudillero es un pueblo de pescadores enclavado en la costa asturiana como una joya escondida entre acantilados. Sus casas de colores, azules, verdes, amarillas, rojas, se apilan unas sobre otras en la ladera que desciende hacia el pequeño puerto, creando una estampa que parece sacada de un cuento de hadas bañado por la bruma del Cantábrico. Pero bajo la belleza pintoresca late un corazón duro, forjado por siglos de lucha contra un mar que da tanto como quita. Las familias de Cudillero han vivido del pescado desde tiempos inmemoriales, y cada generación ha pagado su tributo en forma de hombres que salieron a faenar y nunca regresaron. No hay familia en el pueblo que no tenga al menos un nombre grabado en el monumento a los marineros perdidos que se alza junto al puerto. La familia Suárez era una de las más antiguas del pueblo. Llevaban pescando en estas aguas desde que había memoria, transmitiendo el oficio de padres a hijos como se transmite la sangre. El abuelo de Carmen, su padre, sus tíos, sus hermanos, todos habían sido hombres de mar, todos habían arrancado su sustento de las aguas traicioneras del Cantábrico. Carmen había nacido en 1926, hija de pescador y nieta de pescadores, en una casa de paredes azules que miraba al puerto. Desde niña había conocido el ritmo de la vida marinera, la angustia de las despedidas al amanecer, la alegría de los regresos al atardecer y el silencio terrible de las noches en que algún barco no volvía. Se casó joven, como era costumbre entonces, con Manolo Suárez, un pescador de manos enormes y corazón tierno que la cortejó durante 2 veranos antes de atreverse a pedirle matrimonio. Tuvieron 4 hijos, 3 varones y una niña, y Carmen asumió con resignación que todos los varones seguirían el destino de sus ancestros. Ramón, el menor de los hijos, había mostrado desde pequeño una conexión especial con el mar. Mientras sus hermanos mayores protestaban cuando tocaba madrugar para salir a pescar, Ramón saltaba de la cama con entusiasmo, como si las aguas lo llamaran con una voz que solo él podía oír.
Este niño tiene sal en las venas, decía Manolo con orgullo, observando cómo su hijo menor aprendía los secretos del oficio con una facilidad que a los otros les había costado años adquirir. A los 16 años, Ramón ya era uno de los mejores pescadores jóvenes del pueblo. A los 20, se había ganado un puesto fijo en el Virgen del Carmen, uno de los pesqueros más respetados de la flota de Cudillero. A los 28, era el segundo de a bordo, y todo el mundo sabía que algún día tendría su propio barco. Carmen estaba orgullosa de su hijo, pero también llevaba en el pecho una angustia que nunca la abandonaba. Había perdido a su padre en el mar cuando ella tenía 12 años. Había perdido a un hermano cuando tenía 25. Y aunque rezaba cada noche a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, sabía que la fe no siempre era suficiente para traer a los hombres de vuelta a casa. Lo que no sabía era que la Virgen, o alguna fuerza que escapaba a su comprensión, estaba a punto de enviarle una advertencia que salvaría la vida de su hijo. Capítulo 2. La primera señal. La noche del 14 de septiembre de 1979, Carmen se acostó temprano, agotada después de un día de trabajo en la conservera donde llevaba empleada más de 20 años. Manolo había fallecido 3 años atrás, víctima de un cáncer de pulmón que se lo llevó en 6 meses, y Carmen vivía ahora sola en la casa de paredes azules. Sus hijos mayores se habían casado y tenían sus propias familias. Solo Ramón, todavía soltero, venía a visitarla casi cada día, a veces a cenar, a veces simplemente a hacerle compañía. Aquella noche, Carmen cayó en un sueño profundo casi en cuanto su cabeza tocó la almohada. Pero no fue un sueño reparador. A las 3:47 de la madrugada, recordaría siempre la hora porque miró el reloj de la mesilla en cuanto abrió los ojos, Carmen despertó con un grito que desgarró el silencio de la casa vacía. Su corazón latía con tal violencia que creyó estar sufriendo un infarto. El sudor empapaba su camisón. Y en su mente, grabada a fuego como una marca de hierro candente, persistía la imagen más terrible que había visto en su vida. Había visto el Virgen del Carmen hundiéndose. No era un sueño difuso, de esos que se desvanecen al despertar. Era una visión de una claridad aterradora, tan real como la habitación donde se encontraba. Había visto el barco desde fuera, como si estuviera flotando en el aire sobre el mar. Había visto cómo el agua entraba a borbotones por un agujero en el casco. Había visto a los hombres corriendo por cubierta, gritando, lanzándose al agua. Y había visto a Ramón, su hijo, su pequeño Ramón, luchando por mantenerse a flote en aguas heladas, sus brazos agitándose desesperadamente, su cara emergiendo una vez, 2 veces, 3 veces, y luego nada, solo el mar vacío y el silencio. Carmen saltó de la cama y corrió al baño, donde vomitó hasta que no le quedó nada en el estómago. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que sentarse en el suelo frío, abrazándose las rodillas, intentando convencerse de que solo había sido una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Lo sabía con una certeza que iba más allá de la razón, más allá de la lógica, más allá de todo lo que había creído posible. Aquello había sido una advertencia, una visión del futuro, y si no hacía algo, su hijo moriría aquel día. Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross sobre fenómenos premonitorios habían documentado cientos de casos similares, personas que experimentaban visiones o conocimientos súbitos sobre eventos que aún no habían ocurrido, especialmente cuando involucraban a seres queridos en peligro mortal. La psiquiatra suiza había observado que estas experiencias a menudo venían acompañadas de síntomas físicos intensos, náuseas, taquicardia, sudoración, como si el cuerpo reaccionara al horror de lo que la mente estaba percibiendo. Carmen, sin saberlo, estaba experimentando exactamente el patrón que la doctora Kubler-Ross había identificado en sus investigaciones. Capítulo 3. Revelación profunda. Carmen no volvió a dormir aquella noche.
Se vistió a oscuras, encendió todas las velas de la casa, las de la Virgen del Carmen, las del Sagrado Corazón, las de Santa María del Mar, y se arrodilló a rezar con una intensidad que no había sentido desde la muerte de su marido. Virgen Santa, protege a mi hijo. No te lo lleves, te lo suplico. Dime qué hacer y lo haré, cualquier cosa. Pero las velas ardían en silencio, y la única respuesta que Carmen recibió fue el eco de aquella visión terrible que se negaba a abandonar su mente. A las 5 de la mañana, incapaz de seguir esperando, salió de su casa y caminó por las calles vacías del pueblo hasta la casa donde vivía Ramón, un pequeño apartamento alquilado cerca del puerto. Llamó a la puerta con una urgencia que despertó no solo a su hijo, sino también a los vecinos del piso de arriba. «Madre, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Ramón abrió la puerta con cara de sueño y preocupación, vestido solo con un pantalón de pijama. Carmen lo abrazó con una fuerza que lo dejó sin aliento. «No vayas al barco hoy», susurró contra su pecho. «Por lo que más quieras, hijo, no vayas al barco». Ramón tardó unos segundos en procesar lo que su madre le estaba pidiendo. «Madre, ¿de qué hablas? Tengo que ir. Salimos a faenar a las 6». «He tenido una visión». Carmen lo miró a los ojos con una intensidad que Ramón nunca había visto en ella. «He visto el barco hundiéndose. Te he visto a ti. Te he visto morir, hijo. Si subes a ese barco hoy, no volverás». Ramón parpadeó, claramente desconcertado. «Madre, ha sido una pesadilla, nada más. El Virgen del Carmen es un buen barco, lo conozco mejor que mi propia casa. No va a hundirse. No fue una pesadilla». Carmen apretó los brazos de su hijo con las manos, clavándole los dedos. «Lo sé, Ramón, lo sé como sé que estoy viva. Si vas al barco hoy, morirás. Te lo juro por tu padre, que en paz descanse». Invocar a su padre fallecido era un recurso que Carmen nunca usaba a la ligera. Ramón lo sabía, y su expresión pasó de la incredulidad a la incomodidad. «Madre, no puedo faltar al trabajo por una pesadilla. Los hombres dependen de mí. El patrón cuenta conmigo. Que cuente con otro hoy, un día. Solo te pido un día. No puedo hacer eso. Me tomarían por un cobarde, o peor, por un loco». Carmen sintió que la desesperación la invadía. Su hijo no la creía. ¿Por qué iba a creerla? Ella misma no habría creído algo así si no lo hubiera vivido en carne propia. «Entonces voy a tener que obligarte», dijo con una voz que no parecía la suya. Capítulo 4. Contexto. Marco científico espiritual. Lo que ocurrió después se convertiría en leyenda en Cudillero, una historia que se contaría durante generaciones en las tabernas del puerto y en las cocinas de las casas de pescadores. Carmen Suárez, una mujer de 53 años que no levantaba 1,60 m del suelo, convenció a su hijo de que bajara al sótano de su casa para ver unas cajas que necesitaba mover. Y una vez que Ramón estuvo dentro, cerró la puerta con llave y se sentó en las escaleras, negándose a abrirla. «Madre, madre, abre la puerta. Esto es una locura». «No voy a abrirla hasta que el barco haya salido», respondió Carmen con una calma que contrastaba con el caos que sentía por dentro. «Grita todo lo que quieras. No voy a abrirla». Y no la abrió. Durante 3 horas, Ramón golpeó la puerta, suplicó, amenazó, lloró de rabia y frustración. Los vecinos oyeron los gritos y vinieron a preguntar qué pasaba. Carmen les dijo que su hijo estaba enfermo, que tenía fiebre, que deliraba. Nadie la creyó, pero nadie se atrevió a intervenir. En Cudillero, los asuntos de familia eran sagrados. A las 6:15 de la mañana, el Virgen del Carmen zarpó del puerto con 7 tripulantes a bordo en lugar de 8. El patrón, furioso, juró que Ramón Suárez no volvería a poner un pie en su barco. Carmen escuchó el motor del pesquero alejándose hacia mar abierto y por fin abrió la puerta del sótano. Ramón salió hecho una furia. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», gritó, con el rostro rojo de ira. «Me has arruinado la vida. Nunca volveré a trabajar en este pueblo. Todos pensarán que soy un cobarde atado a las faldas de su madre».
Carmen no respondió. Solo lo miró con unos ojos que parecían ver más allá de él, más allá de las paredes de la casa, más allá del tiempo mismo. «Cuando vuelva el barco esta tarde me pedirás perdón», dijo, «o no me lo pedirás, pero al menos estarás vivo para poder pedírmelo». Ramón se marchó dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Carmen se dejó caer en una silla y por fin permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo quedaba esperar. Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross sobre advertencias intuitivas habían documentado que las personas que experimentaban estas premoniciones a menudo se veían obligadas a tomar decisiones drásticas para evitar el desastre que habían visto. Muchas de ellas eran incomprendidas, ridiculizadas, incluso acusadas de locura, pero algunas, las que habían tenido el valor de actuar según su visión, habían salvado vidas. Carmen Suárez estaba a punto de unirse a ese grupo. Capítulo 5. Contraste con la razón. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Carmen. Se quedó en su casa, incapaz de hacer nada productivo, incapaz de comer, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el Virgen del Carmen, navegando hacia su destino. Rezó el rosario 3 veces seguidas. Encendió más velas. Caminó de una habitación a otra como un animal enjaulado. A las 11 de la mañana, su vecina Pilar llamó a la puerta. «Carmen, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que encerraste a Ramón para que no fuera a pescar?» Carmen asintió sin palabras. Pilar la miró con una mezcla de lástima y preocupación. «Mujer, ¿pero qué te ha pasado? Todo el pueblo habla de ti. Dicen que te has vuelto loca». «Puede que tengan razón», respondió Carmen, «pero mejor loca que madre de un muerto». Pilar no supo qué decir a eso. Se marchó moviendo la cabeza, probablemente para seguir alimentando los rumores que ya corrían por cada esquina del pueblo. Carmen la dejó ir. Le daba igual lo que pensaran de ella. Lo único que importaba era que Ramón estuviera a salvo cuando el sol se pusiera. Las horas del mediodía llegaron y pasaron. Carmen seguía sin poder comer, sin poder descansar, sin poder apartar de su mente la imagen del barco hundiéndose. A las 14:23 algo cambió en el ambiente. Carmen lo sintió como una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. No oyó nada, no vio nada, pero supo, con la misma certeza inexplicable con la que había sabido todo lo demás, que algo terrible acababa de ocurrir en el mar. Se levantó de la silla donde llevaba horas sentada y caminó hacia el puerto como una sonámbula. Otros vecinos también se dirigían hacia allí, alertados por una inquietud que ninguno sabía explicar. Era como si todo el pueblo hubiera sentido, de alguna manera, que algo había salido mal. La primera señal fueron las gaviotas. Volaban en círculos sobre un punto del horizonte, graznando con una urgencia que helaba la sangre. Luego llegaron las noticias por radio. El Virgen del Carmen había sufrido una vía de agua a 12 millas de la costa. Se había hundido en menos de 4 minutos. 5 de los 7 tripulantes habían muerto. Solo 2 habían sido rescatados con vida por otro pesquero que se encontraba cerca. La lista de víctimas incluía al patrón, a 3 marineros veteranos y a un joven que había ocupado el puesto de Ramón aquella mañana. Carmen cayó de rodillas en el muelle, sollozando de alivio y de horror a partes iguales. La doctora Elizabeth Kubler-Ross había documentado que las personas que experimentaban advertencias intuitivas, cumplidas, a menudo atravesaban un periodo de shock similar al de quienes sobrevivían a desastres. La confirmación de que su visión había sido real, de que habrían perdido a un ser querido si no hubieran actuado, generaba una mezcla de emociones tan intensa que muchos necesitaban asistencia psicológica para procesarla. Capítulo 6. Escalada emocional. Ramón llegó al puerto minutos después, alertado por los gritos que resonaban por todo el pueblo. Cuando vio a su madre arrodillada en el muelle, cuando escuchó los nombres de los compañeros que habían muerto, cuando comprendió que él debería haber estado en ese barco, su mundo se derrumbó. «Madre», balbuceó, cayendo de rodillas junto a ella.
Madre, ¿cómo lo supiste? Carmen no tenía palabras, solo pudo abrazarlo, aferrarse a él como si temiera que el mar fuera a arrancárselo, incluso ahora, incluso en tierra firme. No lo sé, hijo, no lo sé. Solo sé que lo vi y que no podía dejar que te subieras a ese barco. A su alrededor, el pueblo entero se sumía en el caos del duelo. Las esposas de los marineros fallecidos llegaban corriendo al muelle, gritando nombres que ya nadie respondería. Los niños lloraban sin entender qué pasaba. Los hombres mayores, curtidos por décadas de tragedias similares, miraban al horizonte con expresiones que mezclaban la resignación con la rabia impotente. Pero en medio de aquel dolor, algunos ojos comenzaron a volverse hacia Carmen Suárez, la mujer que había encerrado a su hijo, la mujer que había dicho que el barco se hundiría, la mujer que, de alguna manera inexplicable, había sabido lo que iba a pasar. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó una de las viudas, acercándose a Carmen con los ojos enrojecidos. ¿Es verdad que sabías que el barco iba a hundirse? Carmen asintió lentamente. Tuve una visión. Esta madrugada vi todo lo que iba a pasar. ¿Y por qué no avisaste a los demás? La voz de la viuda se quebró. ¿Por qué solo salvaste a tu hijo? La pregunta golpeó a Carmen como una bofetada. No había pensado en eso. No había pensado en nada más que en Ramón. La visión había sido tan específica, tan centrada en su hijo, que no se le había ocurrido que pudiera advertir a los demás. Yo no. Nadie me habría creído, balbuceó. Ni siquiera mi propio hijo me creyó. Tuve que encerrarlo para que no fuera. Mi marido habría querido la oportunidad de decidir, gritó la viuda. Al menos habrías podido intentarlo. Ramón se interpuso entre su madre y la mujer. Señora, mi madre hizo lo que pudo. Nadie habría creído una historia así. Yo no la creí y soy su hijo. La viuda lo miró con un odio que cortaba como un cuchillo. Tu madre te salvó la vida, dijo con voz helada, y dejó morir a mi marido. Nunca lo olvidaré. Se alejó hacia el grupo de mujeres que lloraban junto al muelle, dejando a Carmen destrozada por una culpa que nunca había anticipado. Capítulo 7. Punto de quiebre. Los días que siguieron al hundimiento del Virgen del Carmen fueron los más difíciles que Carmen había vivido jamás. El pueblo estaba dividido. Algunos la veían como una mujer bendecida por un don sobrenatural, una especie de vidente que había recibido una advertencia divina. Otros la consideraban una bruja, una loca, o peor aún, una egoísta que había salvado a su propio hijo, dejando morir a los demás. Las viudas de los marineros fallecidos no le dirigían la palabra. Los hijos huérfanos la miraban con un rencor que ningún niño debería sentir. Incluso algunos de sus propios vecinos, amigos de toda la vida, comenzaron a evitarla. ¿Por qué no avisaste a nadie más?, era la pregunta que la perseguía día y noche. Y Carmen no tenía una respuesta que pudiera satisfacer a nadie, ni siquiera a sí misma. La verdad era que la visión había sido tan intensa, tan específicamente centrada en Ramón, que en aquel momento de pánico no había pensado en nada más. Todo lo que había querido era salvar a su hijo. Todo lo que había visto era a su hijo muriendo. La idea de advertir a otros ni siquiera había cruzado su mente. ¿Eso me convierte en mala persona?, le preguntó al párroco del pueblo, don Severino, durante una confesión que se prolongó durante horas. El anciano sacerdote la miró con compasión. Carmen, recibiste un don que no pediste. Actuaste según lo que ese don te mostró. No puedes culparte por no haber hecho lo que no sabías que debías hacer. Pero podría haber intentado avisar a los demás. ¿Y te habrían creído? ¿Te creyó siquiera tu propio hijo? Carmen negó con la cabeza. Ahí tienes tu respuesta. Hiciste lo que pudiste con lo que se te dio. Dios no te pide más. Pero las palabras del párroco, aunque consoladoras, no lograron aliviar la culpa que Carmen sentía. Las caras de los hombres muertos la perseguían en sueños. Las miradas acusadoras de las viudas la seguían por las calles del pueblo.
La doctora Elizabeth Kubler-Ross había observado que las personas que experimentaban advertencias intuitivas a menudo sufrían un trauma del superviviente, incluso cuando lograban salvar a sus seres queridos. La pregunta ¿por qué yo? Se transformaba en ¿por qué solo yo?, generando una culpa que podía resultar tan devastadora como el propio desastre evitado. Carmen estaba experimentando exactamente eso. Capítulo 8. La comprobación. 3 semanas después del hundimiento, la doctora Elizabeth Kubler-Ross llegó a Cudillero. La psiquiatra suiza había escuchado hablar del caso a través de un colega español que trabajaba en el Hospital General de Asturias. Un pescador salvado por una visión premonitoria de su madre era exactamente el tipo de fenómeno que la doctora Kubler-Ross llevaba años investigando. Carmen recibió su visita con una mezcla de desconfianza y esperanza. Estaba cansada de que la gente la mirara como a un fenómeno de feria, pero algo en la actitud serena y compasiva de aquella mujer extranjera la hizo bajar la guardia. «Señora Suárez, no vengo a juzgarla ni a exhibirla», le dijo la doctora Kubler-Ross en un español con fuerte acento pero perfectamente comprensible. «Vengo a entender lo que le pasó y quizás a ayudarla a entenderlo usted misma». Durante 2 días, la doctora Kubler-Ross entrevistó a Carmen exhaustivamente. Le pidió que describiera la visión con todo el detalle posible. Le preguntó sobre sus antecedentes familiares, sobre otras experiencias similares que pudiera haber tenido, sobre sus creencias religiosas y espirituales. También entrevistó a Ramón, a los vecinos que habían presenciado los acontecimientos de aquella mañana, a los 2 supervivientes del hundimiento y al párroco del pueblo. Lo que descubrió la fascinó. Su visión fue extraordinariamente precisa, le dijo a Carmen la última tarde de su estancia. Los detalles que describió, la ubicación del barco, la hora aproximada, la forma en que se hundió, coinciden exactamente con lo que relataron los supervivientes y con el informe oficial de la investigación. Carmen asintió en silencio. Saberlo no la hacía sentir mejor. «Hay algo más que quiero que entienda», continuó la doctora Kubler-Ross. «He estudiado cientos de casos como el suyo, personas que recibieron advertencias sobre desastres inminentes, y en la inmensa mayoría de los casos, esas personas no pudieron salvar a nadie, porque nadie las creyó». «Pero yo tampoco salvé a nadie más», murmuró Carmen, «solo a mi hijo». Salvó a su hijo. Eso es más de lo que la mayoría logra, y lo hizo contra todo pronóstico, arriesgando su reputación, su relación con Ramón, el respeto de todo el pueblo. Eso requiere un valor extraordinario. Carmen levantó la vista, sorprendida de escuchar aquellas palabras. ¿Valor? La gente dice que soy una egoísta, que debería haber intentado salvar a los demás. La doctora Elizabeth Kubler-Ross negó con la cabeza. La gente que no ha experimentado lo que usted experimentó no puede juzgarla. Una visión premonitoria no es un mensaje claro y ordenado que puedes interpretar racionalmente. Es una experiencia abrumadora, aterradora, que apenas te deja capacidad para actuar. Usted actuó, salvó una vida. Eso es un milagro, Carmen. No deje que nadie le diga lo contrario. Capítulo 9. La transformación. Las palabras de la doctora Elizabeth Kubler-Ross plantaron una semilla en el corazón de Carmen que tardaría meses en germinar. Al principio siguió cargando con la culpa, evitando las miradas acusadoras, escondiéndose en su casa como si fuera una criminal. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Ramón fue el primero en notar la transformación. «Madre, tienes que dejar de castigarte», le dijo una noche, sentado frente a ella en la cocina de la casa de paredes azules. «Me salvaste la vida. Eso es lo único que importa. Pero los demás habrían tenido la misma oportunidad si alguien les hubiera avisado. Pero nadie habría creído un aviso así. Yo no te creí, madre. Tuviste que encerrarme. ¿Crees que el patrón habría cancelado la salida porque la madre de uno de sus marineros tuvo un mal sueño?» Carmen sabía que tenía razón.
Lo había sabido desde el principio, pero escucharlo de labios de su hijo, del hombre cuya vida había salvado, le dio permiso para empezar a perdonarse a sí misma. Los meses pasaron. El dolor del pueblo comenzó a transformarse en cicatriz, como ocurre siempre con las tragedias del mar. Nuevos barcos salían a faenar. Nuevos marineros ocupaban los puestos de los caídos. La vida, con su obstinada insistencia, seguía adelante. Carmen también siguió adelante, aunque nunca volvió a ser la misma. La experiencia la había marcado de una manera que iba más allá de la culpa o el trauma. Había recibido un don o una maldición según cómo se mirara, que la conectaba con algo más grande que ella misma, algo que escapaba a su comprensión, pero que había sido lo suficientemente real como para salvar la vida de su hijo. ¿Crees que volverá a pasarme?, le preguntó a la doctora Kübler-Ross en una carta que le envió meses después de su visita. La psiquiatra respondió con sinceridad: «No lo sé, Carmen. Algunas personas experimentan estas visiones una sola vez en su vida, otras las tienen repetidamente. Lo que sí sé es que, si vuelve a ocurrir, estará mejor preparada para afrontarlo. Y quizás, la próxima vez, pueda encontrar la manera de que otros la escuchen». Capítulo 10. El segundo aviso. La respuesta a la pregunta de Carmen llegó 7 años después, en el invierno de 1986. Para entonces, la historia del hundimiento del Virgen del Carmen y de la madre que había salvado a su hijo se había convertido en una especie de leyenda local. Los turistas que visitaban Cudillero a veces preguntaban por la vidente del pueblo, aunque Carmen se negaba a recibir a curiosos y rechazaba cualquier intento de explotar su experiencia. Ramón se había casado y tenía 2 hijos pequeños. Había dejado la pesca después del hundimiento, no por miedo, sino porque el mar ya no le atraía como antes, y trabajaba ahora en una tienda de suministros náuticos en Avilés. Visitaba a su madre cada fin de semana, sin falta. Una noche de febrero, Carmen despertó de nuevo con aquella sensación terrible que recordaba demasiado bien. No era el mar esta vez, era fuego. Veía llamas devorando un edificio, gente gritando, cuerpos saltando por las ventanas. Y en medio del caos reconocía una cara, su nieta mayor, Carmina, de 6 años. Carmen no dudó ni un segundo. A las 4 de la mañana llamó a su hijo. «Ramón, tienes que sacar a la familia del apartamento, ahora». «Madre, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «He tenido otra visión. Va a haber un incendio en tu edificio. Tienes que sacar a los niños. Por favor, hijo, hazme caso». Esta vez, Ramón no discutió. 7 años atrás, su madre lo había encerrado en un sótano para salvarlo de un barco que se hundió horas después. Había aprendido la lección más importante de su vida. Cuando Carmen Suárez decía que había visto algo, había que creerla. A las 4:30 de la mañana, la familia de Ramón abandonaba su apartamento en Avilés, cargando con los niños medio dormidos y las pocas pertenencias que pudieron agarrar en minutos. A las 5:15, un cortocircuito en el cuadro eléctrico del edificio provocó un incendio que se extendió con rapidez devastadora. El fuego arrasó 4 pisos antes de que los bomberos pudieran controlarlo. 3 personas murieron, 12 resultaron heridas de gravedad. El apartamento de Ramón quedó completamente destruido, pero su familia estaba a salvo, temblando de frío en la calle, viendo cómo las llamas devoraban todo lo que poseían, pero vivos, todos vivos. Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kübler-Ross habían sugerido que las capacidades premonitorias, una vez activadas, podían manifestarse de nuevo bajo circunstancias similares, cuando un ser querido estaba en peligro mortal inminente. El caso de Carmen Suárez confirmaba esa teoría de la manera más dramática posible. Capítulo 11. El legado. La noticia del segundo milagro de Carmen Suárez recorrió Asturias como un reguero de pólvora. Esta vez no hubo acusaciones de egoísmo ni miradas hostiles. Esta vez Carmen había avisado a tiempo y una familia entera se había salvado gracias a su advertencia. Los periodistas comenzaron a llamar a su puerta, buscando entrevistas.
Los curiosos peregrinaban a Cudillero queriendo conocer a la mujer que ve el futuro. Incluso algunos investigadores de universidades contactaron con ella, interesados en estudiar su caso. Carmen rechazó casi todas las solicitudes. No quería fama, no quería dinero, no quería convertirse en un espectáculo. Lo único que quería era vivir tranquila, cuidar de sus nietos y rezar para que no tuviera que recibir otra visión como aquellas. Pero accedió a una petición especial. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que para entonces se había retirado de la práctica activa, pero seguía investigando fenómenos extraordinarios, le pidió permiso para incluir su caso en un libro que estaba preparando sobre conexiones intuitivas entre seres queridos. Su historia puede ayudar a otras personas, le escribió la psiquiatra. Hay madres, padres, esposos, esposas que han recibido advertencias similares y no han sabido qué hacer con ellas. Algunos las han ignorado y han perdido a sus seres queridos. Otros han actuado y han sido ridiculizados. Su testimonio puede darles el valor para confiar en su intuición. Carmen aceptó. Durante varias semanas mantuvo correspondencia con la doctora Kubler-Ross, detallando por escrito todo lo que recordaba de sus dos experiencias premonitorias: las sensaciones físicas, las imágenes, la certeza inexplicable, el terror de actuar sabiendo que nadie la creería. Lo más difícil, escribió Carmen, no es tener la visión. Lo más difícil es decidir qué hacer con ella, porque una vez que la tienes, la responsabilidad cae sobre tus hombros. Si actúas y te equivocas, eres una loca. Si no actúas y tenías razón, cargarás con esas muertes el resto de tu vida. Es un peso terrible y no se lo deseo a nadie. La doctora Elizabeth Kubler-Ross incluyó el testimonio de Carmen en su libro, destacándolo como uno de los casos más extraordinarios de advertencia intuitiva repetida que había documentado en su carrera. Capítulo 12. Cudillero, 1995. Carmen Suárez falleció el 3 de marzo de 1995, a los 69 años, en la misma casa de paredes azules donde había nacido. Murió en paz, rodeada de su familia, con la mano de Ramón sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron para su hijo: cuida de los niños, y si alguna vez sientes algo que no puedes explicar, hazle caso. El corazón sabe cosas que la cabeza no entiende. Su funeral fue uno de los más concurridos que se recordaban en Cudillero. Acudió todo el pueblo, incluso aquellas viudas que décadas atrás la habían acusado de egoísta. El tiempo había suavizado el rencor y la mayoría había terminado por reconocer que Carmen había hecho lo que cualquier madre habría hecho en su lugar. Don Severino, el párroco que la había confesado tantas veces, pronunció la homilía. Carmen Suárez fue una mujer sencilla que recibió un don extraordinario, dijo ante la iglesia abarrotada. No lo buscó, no lo pidió y muchas veces deseó no tenerlo, pero cuando llegó el momento de usarlo, lo usó. Salvó a su hijo de las aguas, salvó a sus nietos de las llamas, y aunque cargó con la culpa de no haber podido salvar a más, nunca dejó de dar gracias por los que sí pudo salvar. Hizo una pausa, mirando al ataúd cubierto de flores. La doctora Kubler-Ross, que vino a este pueblo hace años para estudiar el caso de Carmen, escribió que las advertencias intuitivas son una forma de amor que trasciende el tiempo y el espacio. El amor de una madre por su hijo es tan fuerte que a veces puede atravesar las barreras de lo posible, asomándose al futuro para protegerlo del peligro. Carmen amaba a su hijo con esa fuerza, y ese amor la convirtió en algo más que una simple mujer de pueblo. La convirtió en guardiana, en protectora, en mensajera de algo que ninguno de nosotros comprende del todo. Descansa en paz, Carmen, y que la Virgen del Carmen, a quien tanto rezaste, te acoja en su manto. Capítulo 13. Ramón, 30. Años después, Ramón Suárez Valdés cumplió 75 años en el verano de 2024. Seguía viviendo en Asturias, aunque hacía décadas que había dejado Cudillero. Su esposa había fallecido 5 años atrás y ahora vivía solo en una casa pequeña con vistas al mar,
no muy diferente de la casa de paredes azules donde su madre había pasado toda su vida. Sus hijos y nietos lo visitaban con frecuencia, y siempre, en algún momento de la visita, alguien acababa preguntando por la historia de la abuela Carmen, la historia de la madre que lo había encerrado en un sótano para salvarlo de un barco que se hundió horas después. Ramón contaba la historia con paciencia, añadiendo detalles que solo él conocía, respondiendo preguntas que había respondido 1000 veces antes. ¿Y tú, abuelo?, le preguntó una vez su nieto menor, un chico de 15 años con los mismos ojos oscuros de la bisabuela. ¿Alguna vez has tenido una visión como la abuela Carmen? Ramón sonrió. No, hijo, parece que ese don o esa carga no se hereda tan fácilmente. Mi madre era especial. Yo solo soy un viejo que tuvo la suerte de que su madre fuera más terca que él. ¿Crees que las visiones eran reales o solo fueron coincidencias muy raras? Era la pregunta que todo el mundo hacía, antes o después. Ramón había pensado mucho en ella a lo largo de los años. Mira, dijo, señalando hacia el mar que se extendía bajo la ventana. Yo estuve a punto de subir a ese barco. Si mi madre no me hubiera encerrado, habría subido y habría muerto, como murieron 5 de mis compañeros. Eso no es una coincidencia, eso es algo que no sé explicar. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Cómo pudo ver el futuro? No lo sé, hijo. Nadie lo sabe. La doctora Kubler-Ross tenía teorías sobre conexiones entre seres queridos, sobre la intuición materna, sobre cosas que la ciencia todavía no entiende. Pero al final, lo único que importa es que mi madre lo supo y actuó según lo que sabía. Ramón se levantó y caminó hasta la ventana, observando las olas que rompían contra las rocas de la costa. ¿Sabes qué me dijo ella antes de morir? Me dijo que si alguna vez sentía algo que no pudiera explicar, le hiciera caso. El corazón sabe cosas que la cabeza no entiende. Se volvió hacia su nieto con una sonrisa. Así que si algún día sientes algo así, algo que te dice que no subas a un avión, o que no entres en un edificio, o que llames a alguien, hazle caso. Puede que solo sea paranoia, pero puede que sea algo más, y más vale parecer un loco que acabar muerto. Final, resolución filosófica. El mar Cantábrico sigue rugiendo contra los acantilados de Cudillero como ha rugido durante milenios, indiferente a las vidas que ha tomado y a las que ha perdonado. En el pequeño cementerio del pueblo, junto a la iglesia de San Pedro, una lápida de piedra gris lleva el nombre de Carmen Suárez Valdés. No hay epitafio ostentoso, no hay mención a sus visiones ni a las vidas que salvó. Solo las fechas de su nacimiento y su muerte, y una pequeña imagen de la Virgen del Carmen grabada en la piedra. Pero los que conocen su historia saben que bajo esa lápida descansa algo más que una mujer de pueblo. Descansa la prueba de que existen conexiones que la ciencia no puede explicar, fuerzas que trascienden el tiempo y el espacio, lazos de amor tan fuertes que pueden asomarse al futuro para proteger a quienes amamos. La doctora Elizabeth Kubler-Ross escribió que las advertencias intuitivas son una de las manifestaciones más puras del amor humano. Cuando amamos a alguien con toda nuestra alma, decía, a veces ese amor encuentra caminos que nuestra mente racional no puede comprender. Es como si el universo conspirara para proteger lo que más valoramos. Carmen Suárez no eligió recibir aquellas visiones. No pidió ser diferente, ser especial, ser la mujer que veía el futuro. Pero cuando el don llegó, lo usó de la única manera que sabía, para proteger a los suyos, cueste lo que cueste, creyéranla o no. Y quizás ese es el verdadero mensaje de su historia. No que existan poderes sobrenaturales ni dones místicos, sino que el amor verdadero, el amor que no se rinde, el amor que está dispuesto a parecer loco con tal de salvar lo que ama, es capaz de cosas que ninguna lógica puede explicar. Porque al final, las visiones de Carmen no fueron más que amor convertido en advertencia, y ese amor
Como el mar que rodea Cudillero, nunca deja de rugir, nunca deja de proteger, nunca deja de encontrar la manera de traer a sus hijos de vuelta a casa.